Lisa, no se ve la pantalla. ¿No se ve? No, Lisa, no se ve. Bueno, ni modo. Así está bien, ¿no ve? Logra identificar. ¿Qué era esto? ¿Una inmovilización? ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿De fijación externa? Ya, vale. ¿No ve? Les dije que se dieron una vueltita por el hospital de clínicas para ver qué onda, ¿no ve? Pero bueno, cuando puedan dense una vueltita, posiblemente vayan a ver alguna de este tipo de inmovilización. Bueno, vamos a entrar en lo que vendría a ser la consolidación, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de consolidación, existen, dicen, ¿no? Dos tipos de consolidación y esto va a depender de qué? De la distancia entre los extremos de la fractura. Y aquí tenemos la consolidación primaria y la consolidación secundaria. Según la imagen que tienen arriba, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? ¿Alguien logra ver la diferencia entre la imagen de la izquierda y la de la derecha? ¿Qué creen que es eso? El material, dicen, o sea, se ve aquí tornillos y clavos y en el otro no. Exacto. ¿Cuál creen que sea la consolidación primaria? La que está con más estabilidad. Sí, o sea, la que tiene material de osteosíntesis, generalmente la placa. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿se ve mi cursor? Sí, Lisa. Gracias. Entonces, aquí vemos, miren, esta es la fractura y esta es la distancia que hay entre la fractura y esta es, bueno, la formación del callo óseo. Acá, miren, la distancia está reducida. ¿Por qué? Porque el material de osteosíntesis es lo que sujeta. Entonces, este va a ser el tipo de consolidación primaria y este va a ser el tipo de consolidación secundaria, ¿ya? Y vamos a ver las diferencias. Entonces, ¿qué es la consolidación primaria? Es la reparación del hueso sin formación del callo óseo, sin esto de acá. Ahora, obviamente, sí se forma un pequeño callo, pero no es visible en la radiografía. Miren acá, ¿por qué? Porque ya los extremos están unidos. Entonces, como les decía, es la reparación del hueso sin formación del callo óseo, si los extremos de la fractura están en estrecho contacto. Ahora, obviamente, como les decía, siempre hay una pequeña cantidad de callo que no es visible en la radiografía. ¿Qué pasa? En estos casos, en la consolidación primaria, se produce una remodelación inmediata. ¿De quién? De los sistemas de Haber. Estos canales, estos conductos de Haber se van a, como ven acá, estos de acá se van a unir fácilmente porque prácticamente estamos uniendo al tejido óseo a partir de la placa. Entonces la reparación y la remodelación se hace inmediatamente. En el caso de la consolidación primaria, a las 8 semanas desde el traumatismo, el 60% de las osteonas ya han cruzado la línea de la fractura, o sea, ya se están traspasando, se están uniendo, se están imbricando, sobreponiendo ya estas osteonas, entonces cierran mucho más rápido. Pero, dice, ¿no? Aunque radiológicamente se puede ver una unión ósea, todavía es frágil. Este tejido no es un callo duro, es un callo blando. Entonces necesitan varios meses hasta conseguir una rigidez suficiente. Si bien se ve la unión, no significa que pueda hacerse carga, ¿ya? Entonces, esta es la consolidación primaria. Da una perfecta estabilidad, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? El estrés que pueda producir el movimiento a la fractura se la lleva la placa. Entonces la placa es la que hace de hueso, ¿no ve? Ayuda a que todo el estrés biomecánico la absorba esta placa. Ahora, se decía, ¿no? Y ustedes, como vamos a, nuestro libro base es Hoppenfield y Esther Díaz para estos temas en particular de fracturas, especialmente el de Hoppenfield, que ya se los he pasado, entonces está en el Classroom. Él mencionaba de que el problema principal de este material de osteosíntesis era la osteoporosis. Era, digo, por eso tiene 3 asteriscos, porque resulta que
en el pasar del tiempo y el avance de la tecnología, se han diseñado nuevos materiales de placas. O sea, las placas a través de la bioingeniería han mejorado su flexibilidad, lo vamos a poner entre comillas, su material y su reacción a las cargas. Lo que pasa es que las placas anteriormente que se colocaban eran más rígidas, entonces hacían que el hueso llegue a tener osteoporosis y por eso se quitaba la placa. En cambio ahora este material es tan similar al hueso en el sentido de absorción de impacto, porque sabemos que el hueso es flexible, ¿no ve? Que tiene cierto grado de flexibilidad, porque si no se rompería fácilmente ante tanta carga y ante tanta actividad deportiva, por ejemplo, que hemos visto, seríamos como los niños de cristal, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas placas ya absorben mejor el impacto, permiten que esta absorción se traspase al hueso, entonces ya no es tanto el tema de la osteoporosis, antes sí. Por eso es que muchas veces actualmente ya no se hace el retiro de material de osteosíntesis, o sea, si le han puesto una placa a un paciente en el tobillo, en la clavícula, ya no se retira, a menos que sea que el paciente lo requiera, que el cuerpo lo esté rechazando o algún otro tema, pero si no ya se puede quedar con el material de osteosíntesis actualmente, ¿no? Hasta la muerte. ¿Qué más? La consolidación secundaria, ¿ya? Entonces, ya entendemos de que la consolidación primaria tiene que ver mucho con el material de osteosíntesis y en este caso principalmente las placas, que se van a formar trabéculas rápidamente, que va a haber una reparación inmediata. Sin embargo, que esto no significa que sea un hueso estable a primera instancia, pero sí los tiempos se acortan. En una consolidación secundaria, no va a haber un material de osteosíntesis, entonces el tratamiento es conservador, porque recordemos que el tratamiento médico va a ser conservador o quirúrgico. Entonces, cuando el tratamiento designado por el traumatólogo es el conservador, va a haber una consolidación secundaria, ¿ya? Y es como dice aquí, ocurre en caso de que la fractura sea inmovilizada, pero todavía tenga un poco de libertad de movimiento, como en el caso de los yesos, ¿no? Se caracteriza por la formación de un callo óseo que engloba dos extremos de hueso fracturado. Como veíamos en la primera imagen, no se va a formar el callo óseo. Ahora, hay dos bibliografías, como les decía, que vamos a manejar, la de Esther Díaz y la de Hoppenfield y Murthy, ¿ya? En este sentido, vamos a revisar ambas bibliografías. No es muy diferente. Por ejemplo, en el caso de Hoppenfield, menciona que la consolidación secundaria tiene 3 fases. En cambio, Esther Díaz menciona de que la consolidación tiene 4 fases. ¿Esto por qué hay la diferencia? Por el tema de tiempos y en el tema de intervención fisioterapéutica. Voy a explicarles. Hoppenfield dice que se compone de 3 fases que se superponen unas a las otras. Es igual en Esther Díaz. La fase de la consolidación ósea secundaria, ningún tiempo es cerrado. O sea, si digamos la fase inflamatoria dura de 1 a 2 semanas, no significa que al 15º día ya empieza la otra fase, no, sino que se interponen, se imbrican, una se sobrepone a la otra. Pero vamos a ir viendo una por una, ¿no? Ejemplo, dice, la fase inflamatoria o de hematoma es la fase que dura de 1 a 2 semanas. ¿Qué sucede? Hay una inflamación, obviamente hay una lesión y lo primero que sucede es una inflamación inmediata. Se produce un hematoma, obviamente las células inflamatorias van a ir a reparar y va a haber esto, ¿no? Entonces, esta imagen es la que representa la fase inflamatoria que, según Hoppenfield, dura entre 1 a 2 semanas. La segunda fase es la fase de reparación. Esta fase inicia alrededor de 1 semana después de la fractura. ¿Se dan cuenta? Esta de aquí empieza puede durar entre 1 a 2 semanas, pero la otra, si es que esta dura 2 semanas, la primera semana ya está empezando al mismo tiempo, es la fase de reparación, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Hay una formación de tejido de granulación, que es lo que se considera el callo blando. ¿Qué son? Las células endoteliales estimuladas, como dice, por los factores de crecimiento, se vuelven angioblastos. Es toda la formación del nuevo hueso, ¿no? A través de las células de reparación. Entonces, esta es la segunda fase, es donde está el callo blando. Y finalmente,
No falta. Este callo sirve para inmovilización relativas de las fracturas. Aquí, evidentemente, está el hueso primario, ¿no? Después de que se forma el callo blando, empieza a formarse el callo duro, ¿ya? Ahora, para que se forme el callo blando es importante, es necesario que haya una inmovilización suficiente para la fractura. Si no, se pueden producir las pseudoartrosis. O sea, si no tiene una correcta inmovilización, este callo blando no se va a formar. Y cuando no se forme, esto no se va a unir y por lo tanto va a haber las pseudoartrosis, ¿no ve? Las falsas articulaciones por una mala consolidación. Y eso por lo general tiene que ser solucionado con cirugía, ¿no? Si no queda como una falsa articulación. Tenía video de eso, les voy a mostrar. Entonces, ¿qué más? La tercera fase, que es la fase de remodelación. O sea, después de que se ha formado el callo blando y luego que se ha formado el callo duro, viene esta fase de remodelación. En realidad, esta remodelación puede durar hasta 2 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Después de que hay una estabilidad de la fractura, radiográficamente dicen, ¿no? La línea de fractura comienza a desaparecer, empieza a remodelarse el callo óseo y, bueno, se va disminuyendo, ¿no? Por eso es que después de 1 año, por ejemplo, de una fractura, todavía en una radiografía se puede observar lo que vendría a ser el callo, la remodelación del hueso. Ahora, ¿qué dice el manual de fisioterapia en traumatología de lo que vendría a ser Esther Díaz? Es interesante porque lo maneja de acuerdo a 4 fases, lo que les decía, ¿no ve? Una es la parte de la inflamación, la otra es la parte de la reparación, y está la consolidación y finalmente la remodelación. ¿Qué muestra este gráfico? Esta línea de acá muestra la vertical, muestra la intensidad de la respuesta. O sea, aquí hay una inflamación pico, ¿no? Es inmediata y esta fase de inflamación, según lo que muestra Esther Díaz, son de 0 a 48 horas, ¿no? La fase inflamatoria solo dura eso, de 0 a 48 horas. Luego viene la fase de reparación. La fase de reparación corresponde para Esther Díaz a lo que sería el callo blando, ¿ya? La reparación. Y esta puede durar de 48 horas a 3 semanas. Pero como les decía, ¿no ve? Aquí pueden ver que una se sobrepone a la otra. No es que empieza inmediatamente después de la inflamación, sino que mientras está inflamado, empieza también a la mitad de la inflamación a empezar la reparación, ¿no? Y es ahí donde se ve esto de acá, que significaría el tejido de granulación. Acá se forma, ¿no? Durante este periodo de la reparación. Mientras la reparación prosigue, se interpone lo que vendría a ser la consolidación. Y esta consolidación ya representa la formación del callo duro. Me gusta más esta clasificación porque define lo que es la parte de reparación y consolidación, ya que en la parte de consolidación nosotros tenemos una intervención especial. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, acá podemos ver la formación del callo duro. Se empieza a formar el callo duro hasta acá. ¿Cuánto dura la fase de consolidación o callo duro? De 3 semanas hasta 4 meses. De 3 semanas hasta 4 meses es la parte de la reparación. A partir del 4.º mes, por lo general, en la mayoría, no voy a decir en cualquiera, en la mayoría de las fracturas ya empieza la remodelación y aquí no hay riesgos. Generalmente, si tu paciente viene después de 4 meses, después de una fractura, no vas a tener ningún riesgo, pero si no ha hecho nada de fisioterapia, tienes que avanzar porque tiene muchos síntomas de post-inmovilización este pobre paciente. En cambio, si viene en esta semana, en la tercera semana, entonces tienes que tomar en cuenta de que está en la fase de reparación, entrando a consolidación, ¿no? Muchas veces nos mandan en la etapa de consolidación. En esta etapa es en la que más vamos a intervenir. Sin embargo, si fuera un tratamiento intrahospitalario y nos llega la orden, podemos trabajar desde la reparación con movimientos de articulaciones distales. Pero eso va a depender de la fractura. ¿Se acuerdan que la última clase donde hablamos de esto, mencionábamos, ¿no ve? De que hay tiempos y tiempos, por ejemplo, en una fractura de meseta tibial,
y complicada, imagínense, con lesión de ligamentos y demás. Hay muchas veces que vamos a empezar, por ejemplo, carga a los 3 meses recién. Entonces, va a depender del tipo de, ¿no? Y finalmente está la fase de remodelación, y la fase de remodelación, según Esther Díaz, puede durar de 4 meses a 12 meses. Y Esther Díaz hace referencia a Hoppenfield y Murty, o sea, se ha basado en ellos y le ha agregado esto. Esto es más actual, digamos, ¿no? En este sentido. Sin embargo, la descripción de Hoppenfield y Murty, perdón, te da una descripción específica de tratamiento para cada tipo de fracturas. En cambio, en el tema en el libro de Esther Díaz, solamente te va a hablar de generalidades, que es importante. ¿Hasta ahí me he dejado entender? ¿Sí? No veo, por si acaso, solo estoy viendo mi pantalla. Gracias. Bien. Y bueno, aquí está también nuevamente lo que decía Esther Díaz, ¿no? La primera fase, la inflamatoria, de 0 a 48 horas, hay mucha hemorragia, actúan los osteoblastos, entonces hay una inflamación considerable. En la segunda fase de callo blando o, ¿cuál es otro nombre? Ajá, después, ¿qué? Formación de tejido granuloso. Sí, pero se llama reparación. Gracias. Es la fase de reparación o fase de callo blando, ya donde se forma la granulación, perfecto, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? Hay callo blando, los osteoblastos, hematoma se está organizando, entonces se empieza a formar el hueso, ¿no ve? Luego viene la fase de callo duro o llamada, de aquí arriba, ¿cuál de estas es? Gracias, sí. Fase de callo duro o consolidación puede durar de 3 semanas a 4 meses. Ya los osteoblastos están actuando mejor, hay un hueso esponjoso y aquí, esa es la diferencia, ¿no? Aquí hay hueso esponjoso en este periodo, en este lapso de tiempo, ¿no? Y finalmente está la fase de remodelación, ¿no? Que es de 4 a 12 meses y según Hoppenfield hasta 2 años. Hay una reabsorción ósea, ahora sí empiezan los osteoclastos, ¿no ve? Los osteoblastos crean, los osteoclastos barren, ¿no ve? Limpian, comen, ¿no? Entonces remodelan los canales medulares, forman mejor hueso laminar, entonces eso es lo que tarda, ¿no? Entonces tenemos que tener claro, los tiempos de esto es sumamente importante, porque a partir de los tiempos y la fase en la que se encuentre la fractura, nuestro tratamiento va a ir enfocado en base a dónde estamos. Por ejemplo, ¿qué tenemos en la intervención de fisioterapia? Algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Dice, el volumen del callo es directamente proporcional a la inestabilidad. O sea, a menos callo, más inestable. A más callo, más estable. ¿Dónde voy a tener un mejor callo? ¿En el callo blando o en el callo duro? No voy a hablar hasta En el callo duro. sí. Y esa sería la fase de reparación o de consolidación. Acabo de consolidación, creo. Acabo de decirlo. De consolidación. Sí, porfa, me van hablando ya, si no siento que estoy sola y monólogos no me gustan. Yo solita, no, gracias. ¿Ya? Entonces, sí, eso quiero que quede claro. Eso es uno. Segundo, en el periodo de consolidación, que es lo que dura, ¿cuánto? De 3 semanas a 4 meses, ¿no ve? Aproximadamente. Ahí sí es que tenemos que intervenir. Si nos llega el paciente en la fase de consolidación, tenemos que ayudar a la formación de callo óseo. Yo les preguntaba a la anterior clase, ¿cómo es que nosotros ayudamos a la formación de callo óseo? Y hay 2 formas. ¿Cuáles eran? Una es a partir de la aplicación de ¿qué? Descarga de peso, Lisa. Uno sí, y la otra es electro. ¿Qué es lo que usamos? Ambos magnéticos.
Sí, campos magnéticos. Ahora, campos magnéticos podríamos usarlo desde la reparación, no hay problema, ¿no ve? En adelante. Sin embargo, las cargas se hacen a partir de la consolidación, ¿ya? ¿Y cómo es que tienen que ser estas cargas? Dice, tienen que ser en pequeñas cantidades. Dice, cantidades pequeñas de movimiento en sentido longitudinal, o sea, carga, estimula a la formación de callo óseo. En cambio, si hacemos movimientos transversales, la inhiben, o sea, no podemos hacer rotaciones, imposible si fuera, por ejemplo, no ve miembro inferior, superior igual. Nuestros movimientos en sentido longitudinal, pequeños estímulos, ayudan a la formación de callo óseo. Las transversales las inhibe. De igual manera, si yo tengo mayor movimiento, igual inhiben la formación del callo óseo, eso es importante. Entonces, la formación del callo, ¿no ve? Es importante, mientras que un movimiento excesivo puede interrumpir la formación del callo e inhibir la consolidación ósea. Entonces, aquí no significa que más es mejor. Aquí significa que si se hace menos, es bueno, ¿no? Y eso hay que explicarle al paciente, porque el paciente a veces quiere repetir lo que está haciendo en sus sesiones y lo que hace es empeorar y no ayuda a la consolidación, ¿ya? Tiempos de consolidación. Va a depender del tipo de fractura. No es lo mismo una conminuta, ¿verdad? Que una fractura en tallo verde, ¿no ve? En absoluto. No es igual, ¿no? Entonces, los tiempos de consolidación van a tener una variación, no muy amplia, pero va a tener. La velocidad de consolidación está influida por ¿quiénes? Por el hueso fracturado, o sea, no es lo mismo que se fracture el escafoides que el húmero, ¿no ve? El tipo de fractura, no es lo mismo una abierta que una cerrada, una conminuta, lo que acabamos de decir. El método de tratamiento, si va a ser quirúrgico o conservador. El estado general del paciente, sí, definitivamente, y su edad. Todos estos factores van a influir en los tiempos de consolidación, o sea, cuán rápido o cuán lento se va a consolidar la fractura. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos datos. Por ejemplo, dice, ¿no? En los lactantes, ¿no? Porque si hay fractura en lactantes, se reparan casi todas sus fracturas en un tiempo de 4 o 6 semanas, no es más. En adolescentes, la reparación se suele producir entre 6 y 10 semanas. Ahora yo aumentaría el dato de la alimentación más porque varía, pero no está en el libro, así que no. En adolescentes, la reparación se produce entre 6 y 10 semanas. En adultos, la consolidación más lenta y en los pacientes mayores de 20 años, la edad influye, ¿qué dice? La edad influye poco en la velocidad de la consolidación. O sea, en personas al revés, ¿no? En personas mayores de 20 años la consolidación es más lenta. Ahora, algunas fracturas en los adultos pueden necesitar de 16 a 20 semanas sin que por esto deban considerarse consolidaciones retardadas. O sea, ¿puede llegar hasta 20 semanas? Sí. ¿Para qué? Para que haya la consolidación, sí. Además, supuestamente lo ideal es que la fase de consolidación en la fase de callo duro sea hasta los 4 meses, pero, dice, ¿no ve? ¿Cuánto equivale 4 meses? ¿En semanas? 20, justito, ¿ve? Hasta 4 meses. O sea, podríamos suponer que son 4 meses que no se consolida y aún así es normal. Así que está bien. Pasadas esos 4 meses ya la consolidación sería retardada. Ay, ahora, ¿será que se ve este video? A ver, les voy a mostrar un videito. Ah, desea que... ¿Qué hago? ¿Sí o no? Los que sepan. Tenemos que actualizar los objetivos multimedia en esta presentación. Desea que insertemos los archivos multimedia vinculados a los... ¿Pongo sí o no, chicos? Yo no sé esto. Le pondremos sí, ¿no ve? Ya que nadie me contesta. Sí, Lice. Está claro que va a ser. Ya, dio. Ah, no. No, ¿qué cosa? Ah, ya, un ratito. Socorro, mi video. A ver.
ver, veremos, ojalá de. Entonces pongo no. No sé. Así va a dar. Ah, está sin audio, pero ya. Ahí va. Una caída. Au. Una fractura, el callo blando. Ah, esto quería que vean. Esas son las trabéculas de Haber, lo que se forma, el callo, la inflamación, la reparación, tejido de granulación, la consolidación, como hay distancia, esta es una consolidación primaria o secundaria. También fácil. Secundaria, ¿no ves? Secundaria. Sí, secundaria. Todo esto es secundario. Ahí estamos entrando en la remodelación, ¿eh? Sin volumen, pero se ve. Y la primaria, porque en este paciente que se cayó han hecho ambas, tanto inmovilización para consolidación secundaria y esta es la primaria, ¿ven? ¿Qué es lo que sucede? Se ponen las placas. Ahí está, ¿no? Bueno, un videito sencillito. Vamos. Ahora, antes de esto, signos y síntomas que presenta, habíamos visto la anterior vez lo que sucede en una fractura inmediatamente, ¿no ve? Y si nosotros actuáramos, lo máximo que podríamos hacer sería brindar primeros auxilios, ¿no? Ahora, después del tratamiento médico, ya sea conservador o quirúrgico, en ambos casos va a haber un periodo de inmovilización. Ya sea que sea una consolidación primaria o secundaria, igual va a llevar un periodo de inmovilización. La diferencia es que obviamente uno va a hacer con material de osteosíntesis. ¿Por qué? Porque muy probablemente ha sido una fractura conminuta o expuesta o cabalgada, entonces necesita ser tratada con material de osteosíntesis. En cambio, aquellas fracturas que solamente han sido no completas, por lo general no necesitan un material de osteosíntesis y se tratan a través de lo que vendría a ser la inmovilización, ¿no ve? Externa conservadora, que serían los yesos o las férulas, las órtesis, ¿no ve? Entonces, pese a eso, o sea, indiferente de cuál haya sido la decisión médica, ya sea quirúrgica o conservadora, ambos necesitan un periodo de inmovilización. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué es el síndrome post-inmovilización? Ustedes han llevado, yo sé que saben. Licenciaría la atrofia muscular, hipotrofia muscular, rigidez articular, todo Eso es. Entonces, ¿qué vendría a ser? Son los signos y síntomas que el paciente va a presentar después de una inmovilización de segmento. Gracias a Díaz Cronenberg. ¿Por qué? Porque es diferente tener signos y síntomas de post-inmovilización completa de un paciente que está acostado en cama, no ve un geriatra, por ejemplo, no, difícil, a simplemente inmovilización de un segmento, ¿no? Entonces, si hablamos de esto, ¿qué es lo que va a presentar? Abdías decía, va a haber hipotrofia. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a tener este paciente?
Rigidez Sí, articular. ¿qué más? Está muy bien. ¿Va a presentar dolor? Sí, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Sí, dicen dolor igual. ¿Por qué va a presentarse el dolor en estos pacientes? Les aclaro la pregunta. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se ha fracturado en este instante, digamos, ¿ve? Estaba haciendo su atletismo y se rompió algo. ¿Qué va a pasar? Va a haber una inflamación, una impotencia funcional, etcétera, y va a haber dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque hay una, hay una fractura, pues existe una discontinuidad del tejido óseo, ¿no ve? Y disminuye el dolor cuando se inmoviliza, ¿no ve? Ahora, ya ha habido la etapa de reparación, ya ha habido la consolidación, o está en consolidación y te lo mandan, ya le sacan la inmovilización. ¿Por qué duele? ¿Por la rigidez? ¿La rigidez causa dolor? Sí. ¿Por qué? ¿Por contracturas que puede existir en el segmento tal vez? Puede ser, sí, sí, definitivamente puede ser a nivel muscular el dolor, o sea, tengo que identificar qué es lo que le está doliendo, ¿no ve? ¿Y le está doliendo el músculo? Sí, puede ser. ¿Qué otra cosa más puede causar dolor? Estoy hablando de una posinmovilización, porque es evidente que al inicio de la fractura duele porque está la fractura, pero se supone que ahora está en consolidación. Ya hay un callo duro que se está formando todavía y está entrando a la remodelación. ¿Por qué tendría que doler? Uno puede ser por el tema muscular, sí, por la rigidez, sí, el músculo está retraído, sí. ¿Qué más? Porque duele al movimiento. ¿Por qué duele? Es la pregunta. ¿Por el tejido blando se ha fibrosado? Se ha fibrosado, exacto. La fascia, el tejido conectivo, ha creado unas redes. Es de ahí que si un paciente está mucho tiempo en inmovilización, da la capsulitis adhesiva, ¿no ve? Y eso es muy doloroso. Entonces, el tiempo en el que se empieza a formar estas fibrosis, vamos a decir, este tejido endurecido, pues es rápido. Es entre 2 días, 3 días, ya se empieza a formar. Entonces, imagínense, este paciente está con inmovilización posiblemente hasta el tiempo de que termine la reparación, mínimamente 3 semanas de inmovilización, ¿no ve? En el callo blando. Y de 3 semanas a 4 meses en el más largo periodo de la consolidación y después recién le quitan la fase de inmovilización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dolor. ¿Cuáles son las causas? Sí, la fibrosis de lo que es el tejido conectivo, las adherencias, el tema de las retracciones musculares son las principales causas de dolor, a menos que haya una complicación neurológica, y eso es otra cosa. ¿No ve? Dependiendo de dónde haya sido la fractura, puede haber compromiso neurológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Signos y síntomas post-inmovilización. En el sistema musculoesquelético vamos a tener lo que decían ustedes, ¿no? La atrofia muscular, disminución de la fuerza muscular, porque es diferente, ¿no ve? Las dos. Limitación del rango de movimiento. ¿Por quién? Por retracción tendinosas, capsulares, es ahí donde estamos. Dolor espontáneo o mecánico, o sea, dolor al movimiento. Ahora, en el sistema tegumentario piel-tejido subcutáneo hay cambios tróficos de la piel, resequedad, descamación, cambios de color. Puede haber sí o sí un edema residual, que es el que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo todo lo que vamos a ver con seguridad en los pacientes post-inmovilización, independientemente de lo que hayan decidido la parte médica, si es un tratamiento conservador o es un tratamiento quirúrgico, ¿no ve? Porque ambos van a llevar inmovilización. ¿Qué más vamos a tener? En el sistema nervioso periférico, hipersensibilidad, hipoestesias o parestesias, va a depender. Dolor neuropático puede aparecer. No es que todo esto se vaya a presentar, ¿no? Pero es lo que podríamos encontrar en un paciente. Es igual que cuando evaluamos, ¿no ve? Evaluamos nosotros la postura y tenemos que ver todo. Y puede ser que todo esté mal o solamente una parte. Entonces, eso se entiende, ¿no ve? Ahora, también tenemos en el sistema funcional o postura alteración de la marcha o patrones de carga, sí, miembro inferior,
compensaciones posturales, ya sea miembro superior o inferior, kinesiofobia con seguridad. Estos pacientes no quieren mover nada porque creen que se va a volver a romper. Hay que tener una buena comunicación con tu paciente para explicarle qué es lo que está pasando. Fatiga local rápida. Sí, definitivamente, el paciente se cansa mucho más rápido. ¿Está bien? No estoy yendo muy rápido, ¿no ve? No, Lisa. ¿Está bien, Lisen? Ya, Está bien, Lisen. Ya, entonces, recordemos, ¿no ve? Tenemos el sistema musculoesquelético, el sistema tegumentario, el sistema nervioso periférico, el sistema funcional o postural, y eso es importante. Ah, y aquí viene la tarea. A ver, tenemos lo siguiente, teníamos que haber leído o tenemos que leer de la página 19 a la 47 de lo que es Hoppenfield y Murphy, y leer de la página 45 a 46 de Esther Díaz, ya, para hacer una comparación de temas. Esther Díaz se basa mucho en Hoppenfield. Solamente le agrega, hace una actualización de algunos puntos, es muy interesante. Entonces, podemos leer individualmente o abajo, como he puesto, o formar grupos. ¿En qué consiste esto de formar grupos? 1, 2, 3, 4 grupos tendrían que ser. Grupo 1, por ejemplo, tendría que leer el capítulo 4 y 5 de Hoppenfield y hacer un resumen, ¿no? Mostrar una pequeña exposición, no muy compleja, los puntos más importantes. El segundo grupo, capítulo 6, que es la marcha, es bien interesante porque aquí te dice en la marcha, fuera de saber las fases de la marcha, te dicen qué músculos se activan durante la marcha. Eso es algo que usted tiene que recordar, usted tiene que tener súper claro. ¿Por qué? Porque si usted ve que algo está fallando en alguna fase de la marcha, va a saber qué músculo está mal. ¿Ya? Y en Esther Díaz, igual repite, hay un más resumidito creo que es en esa parte, pero Esther Díaz lo que hace es mostrarte una evaluación de un paciente con fracturas independientemente del nivel que tenga y te habla de algunos temas interesantes, ¿no? De qué más se debería evaluar fuera del propio, de la propia fractura, ¿no? Y eso está entre la página 25 a 35 que he dividido y de la 35 a la 36. ¿Cada uno quiere leer todo o nos dividimos por grupos? Grupos. ¿Qué dice el resto? Grupos. Ok. Entonces necesitamos 4 grupos. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es, no es muy pesada la lectura. Nos vamos a dar 30 minutos, ¿sí? Para que lean en sus grupos y se organicen para una pequeña exposición de lo que dice esa parte. ¿Les parece? En teoría, ¿cuántos somos aquí? A ver, ¿le han copiado y han sacado la foto de esto? Please, para que pueda dejar de compartir. Quiero ver. Sí, Lisen. Gracias. Ahorita estamos, veremos cuántos somos. Aquí. Somos 38, conmigo 37, ¿no ven? Estamos todos casi. Qué bien. 37 entre 4. A ver. One moment, please. O alguien está. Tendría que ser 9 Listen y uno de 10, tal vez. Sí, tienes razón, a menos que a uno lo descuarticemos. Ya. Ya. Grupos de 9, ¿ya? Grupos de 9. Armen ahorita grupos de 9. 9. Porque va a haber uno que tal vez tiene doble cámara o algo y por eso estamos contándolo mal. ¿No ve? Entonces, por favor, ahorita armen grupos de 9 y vamos a sortear. Quiero sus 4 representantes que me levanten la mano y yo voy a ver a quién le doy qué o voy a sortear aquí. A ver, vamos a hacer un sorteo. Un hojita, vamos.